Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer término, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida a esta mesa como siempre, Paula. Muchas gracias, buenos días. Manuel Erice, corresponsal del diario ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Paula, tiene que ver con Argentina. Tuvo lugar el pasado domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Han quedado ya 2 candidatos para la segunda, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. Y los resultados del pasado domingo fueron los siguientes. Daniel Scioli, el candidato oficialista, el hombre del partido de los Kirchner, peronista, logró el 36% de los votos. El segundo fue Mauricio Macri con el 34% de los votos, principal candidato de oposición, expresidente de Boca Juniors. Y en tercer puesto, con el 21%, quedó Sergio Massa, también peronista. Ahora viene un gran juego de alianzas, a ver qué puede ocurrir de cara a esa segunda vuelta electoral. Algunos consideran incluso dentro del peronismo que Scioli ha fracasado. Por ejemplo, en el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta, obtuvo más del 50% de los votos. El señor Scioli habrá conseguido solo el 36%. La pregunta es qué puede pasar de aquí al 22 de noviembre, porque naturalmente ambos candidatos están tratando de seducir a Sergio Massa. Scioli, que es peronista, repito, le ha enviado un mensaje a Massa y a los votantes de Massa para que adhieran a la candidatura peronista, y Massa le ha contestado a través de un emisario a Scioli decirle que está loco. Y por otro lado, Macri también está tratando de conquistar a los votantes de Massa y a otros votos de la oposición que podrían sumar más del 50% en total. ¿Qué puede pasar aquí en este juego de alianzas, de seducciones, de rechazos? Bueno, Juan Carlos, se ha desatado una guerra interna dentro del peronismo. Acá todo el mundo está mirando a ver qué es lo que va a hacer Scioli en este momento. Es la gran incógnita. ¿Por qué? Vos decías que algunos dicen que el gran perdedor aquí es Scioli. En realidad, los análisis que se hacen desde Buenos Aires es que la gran perdedora de todo esto es Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta que aún no dio la cara, no dijo nada sobre estas elecciones. Y te explico por qué. En los números sí, el que perdió es Scioli, es el candidato. Pero finalmente Scioli fue el candidato que ella eligió. Tenía otros candidatos que podrían ser más o menos potables, que a lo mejor medían en las encuestas. Ella eligió, aunque a ella no le gustaba nada, Scioli, porque para ella es un poco neoliberal. Ustedes saben que Scioli tiene un pasado también vinculado al menemismo. Y realmente es hijo de un empresario, él mismo fue un empresario. Entonces lo miran desde el kirchnerismo con cierta desconfianza. Entonces lo que hizo Cristina es que lo vamos a rodear. Scioli mide bien en las encuestas, pero lo vamos a rodear con kirchneristas. Entonces le puso un candidato a vicepresidente, que es Zanini, que es íntimo de Cristina, es un fiel estandarte del kirchnerismo más duro. Y le puso a un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es también una especie de vocero de Cristina, que es un hombre muy cuestionado por algunos vínculos con el narcotráfico, tiene denuncias de vínculos con el narcotráfico, tiene una imagen muy polarizadora en la provincia. Y realmente ahí fue la clave de estas elecciones. La elección de este candidato a gobernador, que es Aníbal Fernández, le restó votos a Scioli en la general. Entonces la gran incógnita es ahora, ¿qué es lo que va a hacer Scioli? Porque hasta ahora Scioli se mantuvo en una política muy ambigua. Por un lado, necesitaba los votos kirchneristas más duros, porque Cristina todavía tiene, no se sabe cuánto, pero entre un 20 y un 30% de los votos de kirchnerismo duro todavía se conserva, pero a la vez necesita seducir al electorado más independiente, más de centro, que realmente es el que va a definir las elecciones en este último momento. Hasta ahora, las señales que ha dado Scioli es más kirchnerismo. No sé si ustedes escucharon el discurso, un poco reconociendo no su derrota, pero que iba a haber un balotaje, volvió a decir su mensaje de siempre, que estaba realmente a favor de las estatizaciones, que iba a mantener el rumbo. Entonces, por ahora no se sabe qué es lo que va a hacer. Acá se necesitan, como vos bien decías, los votos de Sergio Massa. Ambos, tanto Macri como Scioli, necesitan los votos de Sergio Massa,
que es un peronista, que fue jefe de gabinete de Kirchner, y que se está llevando los votos de los peronistas más puros. Él necesita recuperar eso, pero la gran duda es, si sigue con el discurso kirchnerista, no creo que le alcance para sumar más votos. Entonces Macri, en ese sentido, aprovecha y tiene, creo, más chances. Manuel dice. Me estaba acordando lo que decía Paula, por nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carmen de Carlos, precisamente ayer en el análisis que hacía titulaba Cristina la madre de la derrota, que era un poco esa misma idea, decir, bueno, que al final quien ha perdido, por lo menos provisionalmente, ya se considera una derrota moral, el resultado es precisamente la madre de Scioli y de todo el kirchnerismo. Yo creo que, además de eso, me da la impresión de que el mensaje que Scioli ha intentado trasladar de moderación, buscando ese voto de centro, menos de izquierda, menos radical, ha sido precisamente, efectivamente, muy contrarrestado por la propia Cristina, que no le ha permitido esa apertura hacia el centro, esa moderación, y probablemente ahora, claro, es el problema que tiene un candidato cuando no lo hace en primera instancia, si lo hace en segunda instancia tiene menos credibilidad. Y me da la impresión de que es un problema de credibilidad lo que va a afrontar ahora Scioli con vistas al 22 de noviembre. Claro, ¿cómo se le cree a alguien que antes no ha mandado ese mensaje, que ahora realmente, bueno, pues eso que dice es real o lo puede defender, ¿no? Desde el mismo sciolismo le están diciendo, bueno, basta, Daniel, por favor, ahora mostrate como sos, ya es a todo o nada. Claro. Dejá las banderas del kirchnerismo, o al menos escondelas, y salí a mostrarte como realmente sos. Pero este mensaje por ahora parece que no está llegando, pero creo que es la única alternativa que tiene Scioli para ser presidente. Pero él tiene que escoger entre dos malas decisiones. Una es desmarcarse del kirchnerismo, con lo cual pierde una base que está ahí. Exactamente. Y de repente arriesga de desaparecer y diluirse dentro de la campaña de Macri. Y por otro lado, si se une demasiado, también entra en el hecho de que el 60% del país está en oposición. Esa es la teoría de la sábana en la cama, ¿no? Uno quiere cubrirse con la sábana, pero realmente deja los pies al descubierto, ¿no? Claro, esa es un poco la teoría en este caso. Lo que ha habido acá es claramente un voto a favor de un cambio. Más de 2/3 de los votantes han dicho, bueno, votaron o por Macri o por Massa, que claramente quieren un cambio de modelo. Hay muchos desafíos, y que podemos hablar más tarde, pero ¿qué resolver en la Argentina, ¿no? Respecto a la economía, el fortalecimiento de las instituciones? Hay muchas cosas que resolver, y evidentemente la gente está diciendo, bueno, no queremos más kirchnerismo, o al menos un kirchnerismo tal como ahora está. Ese eslogan de Scioli no era un eslogan muy tibio, muy flojo, eso de continuismo, continuidad con cambio, eso al final es como café descafeinado. Y vos pensás que realmente es muy difícil la posición de Scioli, viene a decir, vengo a cambio, porque de alguna manera se percibía que el modelo kirchnerista estaba llegando a su fin, las encuestas mismos decían que querían los cambios, pero él a la vez ha sido vicepresidente de Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires por 8 años. Bueno, si no cambiaste hasta ahora, ¿por qué te vamos a creer que vas a cambiar, ¿no? Esa era la pregunta. Entonces, ese discurso medio ambiguo que realmente encorsetó a Scioli no le dio resultado, evidentemente, y sobre todo con Cristina, la presidenta, marcándole el terreno, como nosotros decimos, todo el tiempo, ¿no? Y el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, que gobernaba Scioli hasta ahora, haya sido derrotado el peronismo, una provincia que gobernaban desde 1987, me parece un fracaso también para Scioli y para Cristina Fernández. Exacto, eso fue un fenómeno histórico. Por primera vez una mujer va a gobernar la provincia. La provincia es un bastión peronista, como vos decías, de hace casi 30 años. Este fue el gran golpe para Scioli, más que los 2 puntos que está arriba de Macri. El bastión de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo un gran golpe para el kirchnerismo. ¿Por qué? ¿A dónde van a ir ahora los kirchneristas si llegan ya perdieron la provincia de Buenos Aires, y si llegan a perder la presidencia? ¿En dónde se va a refugiar tantos empleados públicos, tanta estructura que ha alimentado el kirchnerismo en este momento? ¿A dónde van a ir? A mí me parece que esto es un campanazo no solamente para el kirchnerismo ni para la Argentina, sino para América Latina, porque es el comienzo del fin de toda esta ola socialista de la región. Cuando entraron los Kirchner al poder, estaba Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, estaba Bachelet empezando un mandato muy exitoso. En este momento, si uno hace y vuelve y toma la foto en este instante,
la realidad es otra. Bachelet está gobernando con unos problemas de corrupción complicados a sus espaldas, con una popularidad baja. Dilma, bueno, ni hablar, está realmente en una crisis de gobernabilidad. En Venezuela la situación está de mal en peor. Esto es otro campanazo que la ola rosada, como dicen algunos diarios, se está terminando de repente en la región y que hay una vuelta del péndulo más hacia el centro o centro derecha. Lo que dice Muni es muy importante, me parece que es la gran lectura global de esto. De hecho, bueno, en Cuba también podemos hablar de Cuba, porque Cuba está en un momento, ahora mismo ya en conversación con Estados Unidos, yo creo que está terminando ya efectivamente una etapa, ¿no? Una etapa, yo creo que errónea, de muchos países que se sumaron a ese socialismo bolivariano, pues bueno, detrás de ese carisma de Chávez que marcó una época, y efectivamente, como todo final, tiene una decadencia, un deterioro, y yo creo que se está viendo en Argentina, se va a ver en Venezuela el 6D, si realmente el gobierno y el régimen de Maduro lo permite, pero vamos, todo apunta a que en las encuestas ahora mismo hay un 20 y pico puntos de ventaja para la oposición. En fin, efectivamente yo creo que es una gran reflexión global que bueno, estamos en una etapa nueva. Manuel, y hay noticias de Venezuela y su periódico, el ABC, que por otra parte desde hoy tiene nueva página web, una página con un diseño más moderno, ha dado cuenta de lo que está pasando en ese país. Por un lado, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la revolución bolivariana está en emergencia. Hay elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre y él ha dicho además que hay que ganarlas como sea, y en las encuestas de popularidad no tiene un buen resultado el partido chavista. Eso por una parte. Por otro lado, Franklin Nieves, el fiscal que condenó a Leopoldo López, el líder opositor, a más de 13 años de prisión, pues huyó de Venezuela, publicó un video en el que dice que se arrepiente de todo, que a él lo forzaron desde el Poder Ejecutivo a condenar al señor Leopoldo López. Ahora precisamente ABC cuenta que incluso antes de que se produjeran las manifestaciones del 12 de febrero de 2014, por las cuales condenaron supuestamente al señor Leopoldo López, ya desde el Poder Ejecutivo le habían pedido a este fiscal que encarcelara al líder opositor. Y ha dado además Franklin Nieves una entrevista en el diario The Wall Street Journal aquí en Estados Unidos, aparece ya en la edición de hoy, en donde les pide perdón a los hijos de Leopoldo López por haber hecho lo que hizo, y en donde dice que ese fue un juicio político porque a López no le permitieron ni convocar un testigo, ni citar un testigo, ni presentar absolutamente ninguna evidencia. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante de cara a las elecciones? Bueno, yo haciendo referencia a lo que decía, creo que estamos asistiendo a una decadencia, a un deterioro, a un resquebrajamiento de un sistema que ha perdurado desde Chávez, desde el comienzo de Chávez, del chavismo, y un sistema que en estos momentos, para mí, el indicio, lo que refleja la huida de un fiscal que ha sido, no olvidemos, el más duro contra Leopoldo López hasta que concluyó el juicio, en su labor de fiscalía, de acusación del Estado. Bueno, es un arrepentimiento de una envergadura tal que lo que viene a decir es que se está rompiendo algo que Chávez unió, que Chávez le dio continuidad, y que Maduro, que no tiene ni la talla política ni el carisma de Chávez, pues se le está viniendo abajo de una manera estrepitosa. Claro, lo que hay que ver ahora, a partir de ahora, es hasta qué punto ese sistema es capaz de, digamos, ponerse el mundo por montera, por así decirlo, incluso intentar por las bravas o que no haya elecciones, o directamente que esa victoria supuesta de la oposición no se produzca, pues vaya un pucherazo, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo no hay nada descartable, teniendo en cuenta cómo está la tensión en el país. Hay un dato que nosotros contamos ahí en ABC hoy precisamente, que dice mucho, aunque es un dato personal, y es precisamente que la mujer del propio fiscal habría sido muy importante en esa decisión suya, viendo, bueno, pues que la situación humana de Leopoldo López y de otras muchas personas que están ahora mismo sufriendo en la cárcel, como estudiantes, 70 estudiantes están en una causa abierta por el propio fiscal huido, también hay que decirlo. Bueno, están sufriendo una situación humana injusta, tremenda, de coacción y de la libertad individual, una situación, insisto, de deterioro. Por tanto, yo creo que ahora mismo, de aquí al 6 de diciembre, vamos a vivir una situación de tensión tremenda en Venezuela, y la verdad que cualquier opción es posible. Yo espero que no sea la mala la que resulte, pero... Lo curioso es que están engrosándose las filas de los disidentes venezolanos que están aquí en Estados Unidos colaborando con la justicia de este país, y me atrevo a pensar, por algunas noticias recientes, sobre todo el Wall Street Journal, que se está aumentando también el tamaño del expediente que tiene el Departamento de Justicia americano contra el régimen venezolano, y en particular con PDVSA, pero ahí también se nota la cautela que están teniendo, porque eso puede ser un escándalo que salpica por fuera de las fronteras de Venezuela. PDVSA ha sido el bastión
económico, político, y algunos han considerado el narcotráfico de ese país. Maneja el 25% del PIB venezolano y el 50% de los ingresos del gobierno, y en esos hallazgos iniciales se han encontrado obviamente vínculos con Rusia y con China, pero también con Brasil, y por qué no, a través de la refinería Citgo con Estados Unidos, donde se refina 750,000 barriles diarios de petróleo venezolano. Creo que es una investigación que saldrá seguramente a la luz, pero que en este momento está siendo muy cuidadosamente monitoreada por más de un país. Paula. Creo que hablamos de fin de ciclo, ¿no? Creo que este fiscal está denunciando ahora y no lo denunció hace un año porque la situación en Venezuela es distinta. Correcto. Así como la situación en Venezuela, en la Argentina también es distinta. Tenemos las elecciones ahora de manera inminente con una importante ventaja de la oposición. A Maduro desesperado tratando de alguna manera de suspenderla. Creo que no tenemos que dejar de mirar a la situación económica en general. Me parece que todos coincidimos y creo que con el barril de petróleo a $40 realmente la economía venezolana no da más. Las decisiones que ha tomado Maduro realmente han sido completamente ineficientes y esto hace que todo se acelere. En América Latina esto hace también que todo se acelere. El contexto ya no es el mismo, el contexto no es el mismo en los primeros años del kirchnerismo, tampoco el contexto económico es el mismo en la época más dorada de Chávez, con un barril de petróleo y con el precio de las commodities altísimo, ahora es otro, y entonces estamos viendo un resquebrajamiento que tiene que ver con lo político, pero también con lo económico. Y surge de estas cosas. La gente empieza a hablar, empieza a manifestarse, y bueno, es sano que tarde o temprano al menos el sistema reaccione y se enmienden estas injusticias como la del caso de López. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Manuel, hay noticias en España porque el Parlamento de Cataluña, la comunidad autónoma que está al noreste del país, cuya capital es Barcelona, 24 horas después de haberse constituido, ha presentado, por intermedio de los partidos mayoritarios de Junts pel Sí, Juntos por el Sí y de CUP, un borrador de declaración para iniciar un proceso independentista de esa comunidad autónoma. El texto dice: la idea es declarar solemnemente el inicio de un proceso de creación del Estado catalán y preparar las bases para una futura constitución catalana. Todo esto como consecuencia de las elecciones del pasado 27 de septiembre, elecciones legislativas en Cataluña, donde ganaron en escaños los partidos secesionistas, aunque no en voto popular. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que va a combatir con todos los medios, con todas las armas jurídicas, esta determinación, porque además es inconstitucional. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, primero efectivamente es el pago del peaje para un apoyo de la CUP, que es el grupo radical minoritario del que depende ahora Artur Mas y toda esa plataforma independentista mayoritaria. Segundo lugar, la lectura que hay que hacer es que es la misma que hemos hecho hasta ahora durante todo este proceso, es que en esa huida hacia adelante de Artur Mas y de toda esa plataforma que se ha creado en torno a él, lo que llaman ellos desconexión democrática del Estado español es lo más antidemocrático que puede haber en la democracia. Es decir, el incumplimiento de la legalidad es la antidemocracia y todo lo que se viste de democrático, derecho a decidir, con esos eufemismos que siempre parece que, y además a veces incluso hasta tienen éxito en ciertos sectores, que parece que es muy democrático, eso de decidir por sí mismo. Oiga, si usted en la ley le dice, y la Constitución le dice, que quien decide es el conjunto de los españoles sobre Cataluña también, pues oiga, usted o cambia la ley o realmente está haciendo una decisión ilegal y antidemocrática, básicamente. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro es viaje a ninguna parte, es decir, eso no va a ir a ningún sitio, primero porque es imposible legalmente y segundo porque es imposible política y jurídicamente desde el punto de vista europeo, ya no digo solo español. Por tanto, creo que es seguir en una muerte anunciada del propio Mas políticamente, llevar a toda Cataluña hacia el desastre. Artur Mas, presidente catalán. 2 últimos minutos para un tema que está en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. En las últimas horas, un presentador en un canal regional de Televisa en México acosó realmente a su compañera presentadora. Él se llama Enrique Tovar y ella Tania Reza. Le tocó un seno en algún momento y ella se enfadó y dejó el micrófono ahí y se fue. Posteriormente dijeron que eran muy amigos y demás, y al final Televisa ha decidido despedirlos a los dos. ¿Qué lectura le da usted a ese video, a lo que pasó?
La verdad que es indignante la situación de acoso que sufrió esa presentadora, es indignante y paradójicamente que se haya dado en un programa en Ciudad Juárez, una ciudad donde tiene una historia horrenda de violencia contra las mujeres, y esto que puede parecer a lo mejor gracioso no es así para nada, es un tema grave de violencia de género en una sociedad machista que no solo de pronto se da en México, sino en muchos países de nuestro continente, tanto que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado la violencia de género como una epidemia que hay que combatir, y que no hay que combatir solo hablando, ni conversando, ni repudiándolo, sino con una campaña sistemática del Estado, con leyes precisas que condenen, que las mujeres se animen a denunciar este tipo de maltratos. En este caso fue público, pero las mujeres lo sufren cotidianamente en sus casas, y no solo sufren esa violencia en sus casas, sino también cuando van a denunciar, se sienten nuevamente violentadas porque no les creen y las manda de vuelta a la casa donde siguen sufriendo la violencia. Así que creo que es un tema a tomar en serio y que realmente requiere medidas del Estado. Último minuto. Ha habido muchísima contradicciones en las versiones que ha dado cada uno de los presentadores. En algún caso se dice que ella fue obligada a desmentir y decir que eran amigos. En el mejor de los casos es una búsqueda horrible por unos ratings, y en el peor de los casos es una violencia de género en televisión. Lo que pasa es que este tipo de circos tapan la realidad de la violencia de género que hay en América Latina y en el resto del mundo, y los casos serios, y no los casos que son, digamos, de farándula y que se pueden ridiculizar al aire. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Paula Lugones, por haber estado aquí, Manuel Erice y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.